El propio fuego del infierno se personifica ante nosotros. Directamente de la boca del infierno llega el hermano del Undertaker, Kane, y ese malvado, absolutamente malvado, Paul Bearer. Oye, entraron antes de que Pete Rose, que estaba haciendo un trabajo maravilloso, siquiera tuviera tiempo de presentarlo. Mira, vimos lo que Kane le hizo a la mascota de los Phoenix Suns hace un par de semanas. El poder que este hombre tiene no tiene igual. Si yo fuera Pete Rose, me iba corriendo. Y si recordamos bien, Kane es el tipo de ser humano, si es que se le puede llamar ser humano a él, ¿no? Que te hace un candado tipo martillo usando un martillo de verdad. ¿Recuerdas lo que le hizo a la cara de Vader? Vamos, claro, lamentablemente, lo recuerdo, vamos, Vader necesitó cirugía reconstructiva en su cara y todavía está fuera de acción. Gracias a Kane. ¡Agárrate, agárrate! ¡Ay! Si yo fuera Pete Rose, te lo digo, hace rato que hubiese ido corriendo al dugout. Me siento en el banco, no me pongo de pie nunca más, no me vuelven a ver. Pete Rose es un hombre rudo, él no es cobarde como tú. Es un poco nervioso, pienso yo. Y todo lo que Pete Rose estaba divirtiendo. Yo iba a presentar tan bonito. ¿Quién puede culpar? ¿Se ves? No. La agarra. Ay, y después de él la agarra, no agarra. No puede ser. Una Pete Rose. ¡Oh, Dios mío! ¡Una para Pete Rose! ¡Enloquecido! ¡Esta máquina roja! ¿Qué hizo? Mira cómo dejaron a nuestro anunciador invitado. Bueno, realmente todo Boston está celebrando. Él se lanzó uno que otro insulto. Él estaba como que divirtiéndose demasiado para los aquí presentes. Tantos momentos destacados de su carrera en el béisbol. Y mira cómo termina esta noche. Mira, igual no puedo creerlo. Este hombre simplemente estaba presentando, estaba intentando presentar a Kane y a Paul Bearer y termina saliendo, mira, en camilla, por favor. Lo único que eso nos deja claro es lo que está dispuesto a hacerle a su hermano. Ay, esto es una tragedia, vamos. La manera en que su cabeza... No, señor director, no quiero verlo. Su cabeza rebota contra la lona, por favor, ¿qué demonios estaba pensando? O más bien, no pensando. Kane, mira esto. Señor director, por favor, no quiero pesadillas por el resto de mi vida. Ya lo vi. Gracias. Y Paul Bearer parece que está contento con lo que acaba de hacer Kane. Olvídate de Pete Rose. Ahora es que esto se pone color de hormiga brava, realmente complicado. Uno se pregunta, ¿qué diablos pasa? Pero el Undertaker es que tiene la respuesta. Pete Rose está en camino a Cincinnati, pero el Undertaker está en camino al ring. ¡Peligro con rayos y truenos! ¿Pero qué demonios pasa? ¿Quiénes son estas personas? Las criaturas de la noche, con el sonido de la Carmina Burana. Así suena el infierno, así se ve el infierno. Esto así parece se siente el infierno. que no va a ser nada fácil para Kane. Pero mira cómo siguen saliendo tuidas ahí. ¿Dónde cayó ese rayo? Tiene que haber electrocutado a alguien. Ahí está, el príncipe de las tinieblas, el rey de la oscuridad.
será un verdadero infierno para ambos, un verdadero combate infernal. Dos hermanos a punto de chocar, dos individuos de 7 pies de altura y más de 300 libras cada uno a punto de chocar frente a nosotros. El Undertaker juró que nunca lo haría. Le juró a sus propios fenecidos padres que nunca lo haría, que nunca le pondría las manos encima a su propia sangre, a su familia. Pero lo han llevado más allá del límite y ahora mira a lo que hemos llegado. Un juramento que no podrá cumplir. La pregunta es, ¿quién descansará en paz? El Undertaker haciendo su 7ª aparición en WrestleMania, mientras que Kane hace su debut en este evento. Y el Undertaker ya está jugando con la mente de su hermano, a quien claramente no podemos llamar hermanito, solo hermano menor. Y hasta eso resulta difícil cuando se les ve a uno frente al otro. El tamaño de estos individuos. Mira eso. ¿Qué puede estar pensando el Undertaker? ¿Estará pensando en que tiene que eliminar a su propio hermano? ¿Estará pensando en sus padres ya fallecidos? Demasiada carga, conversaciones con lápidas y nada queda claro, al menos no para mí, pero ¿será este el último combate que tenga jamás? El hombre del lado oscuro entrando a WrestleMania por 7ª vez frente a su propio hermano. Yo lo veo parado y tan firme y tan seguro que de verdad, digo, yo no había visto esto antes, pero obviamente nunca había visto a Kane así. Mira, no hay miedo en ninguno de los dos. Ahora, podría haber un poco de arrepentimiento en el Undertaker, quizás, si las historias que se cuentan son ciertas. Bueno, ya parece que tenemos un fanático número 1 aquí de Paul Bearer que cree todo lo que cuenta Paul Bearer. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué necesidad tiene él de decir una mentira? Mira el tamaño de Kane, espérate. Mira el tamaño de Kane. Es más grande y más fornido que el Undertaker. Te lo dije, está parado firme. ¡Oh! Mónica la brisa. El hermano mayor sabe exactamente lo que tiene que hacer. Sí. Para menguar la fuerza del menor. Es como si no sintiera dolor en lo absoluto. No me hables de dolor, que pienso en el pobre Pete Rose. Y me duele, ay, hasta el alma. El pobre Pete Rose estuvo insultando a todo el mundo aquí. Por algo, Paul Bearer, que estuvo con el Undertaker, con una relación tan bonita por 6 años, lo abandonó. Algo habrá hecho. Ahora es una relación tan bonita, pero desde agosto del 96 estuvieron juntos, pero bueno, ahí terminó la cosa, ahí terminó la pachanga y ahora esto. Paul Bearer, 2 años más tarde, del lado de Kane y de esta manera. Mira, mira, ¡wow! ¡Qué lazo! Y se pone rápidamente en condición de seguir adelante. Es que son realmente dos colosos. Son como de ciencia ficción. Pero te lo digo, es de que película mitológica. Kane no siente dolor, te lo juro que no siente dolor. ¿Cuándo tú habías visto a alguien superar físicamente al Undertaker? Mira, 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 la fuerza, la fuerza, la fuerza. La tumba rompecuellos. Oh, creo que eso es lo que quería. Pero prefirió colgarlo en la esquina para seguir castigándolo a su manera. Algo tiene que funcionar. Y Kane, insisto, sobrepasando físicamente a nivel de poder, a nivel incluso de tamaño. Al Undertaker, esto es algo que uno nunca pensó que podía ser posible, que existiera un ser humano de tal tamaño. Y podríamos decir exactamente que con lo inmenso que es el Undertaker, ver a alguien aún más grande que él en el ring es poco usual. Es poco usual, y que lo pueda controlar de esta manera, menos usual aún. ¡Qué derecha carga Kane! Y Kane dejó una impresión duradera en más de 20,000 personas que estaban presentes en San Luis, en Bad Blood. En una lucha increíble que el Undertaker estuvo contra Shawn Michaels. ¡Oh! Directamente a la esquina con lazo. Cuchillo a la garganta. ¿Tú puedes ver lo que estoy viendo yo? ¿Es posible? Lo puedo ver, lo que no puedo es creerlo. El Undertaker caído siendo dominado por alguien. Y ese alguien es Kane.
Control absoluto. ¿Qué podrá ser cierto de lo que dice Paul Bearer? Nunca lo sabremos. Pero cuando el río suena, ya sabes el resto. Se lanza desde la cuerda superior para embestir al hermano. Directamente a la nuca y cayó de rodillas y ahora parece que está a punto de ponerse en pie. Pero se me hace difícil incluso pensar que logre hacerlo. Los impactos de Kane claramente son monumentales. Y va a seguir. El Undertaker regresa. Creo que quiere seguir interviniendo en la contienda, pero ¿será que se está aguantando porque en el fondo tiene remordimientos y por eso no lo ataca? Yo no sé, la cara de confusión del Undertaker ante todo esto. Él pensaba que este individuo no existía, vamos, que probablemente había fallecido al igual que sus padres. Y verlo aquí, enfrentarlo de esta manera, hay tanto pasando por la mente del enterrador. Es que, viste, lo veo cubriéndose, pero no lo veo atacando. Y repito, esto respalda mucho más la teoría de Paul Bearer. A lo mejor lo que está es lleno de remordimiento y por eso no hace nada para defenderse. Está como autoflagelándose a sí mismo con los castigos del hermano. Y tal vez, claro, está, hay quien no sepa la historia, pero Paul Bearer culpa al Undertaker de la muerte de su padre y su madre. Lo culpa del desfiguramiento de su hermano. Y por años el Undertaker pensó que su hermano había muerto también probablemente. Pero y debe estar muy desfigurado, por eso usa la máscara. La intentona golpista del Undertaker no le funcionó. Por lo menos no por ahora. Lo volvieron a poner en su lugar. Vamos, escuchas, te lo dije, te lo advertí, parece ser lo que está gritando Paul Bearer al Undertaker. Supongo que hay que agradecerle a Paul Bearer de alguna manera, que cuidó y probablemente crió por años a Kane, quien finalmente reaparece. Digo, igual, ¿quién le cree a Paul Bearer? ¿Quién demonios sabe lo que está pasando? Yo le creo, absolutamente le creo. Un día caliente de verano aquí en WrestleMania 14 en Boston. Y 320 libras del Undertaker van directamente contra la reja, la protección. Esa barrera de seguridad recibiendo la cara del Undertaker. Ándale. Esto es totalmente nuevo para nosotros. Un Undertaker completamente desaparecido en un encuentro así, después de todo lo que ha hecho WrestleMania. Ellos se acercan al público aquí presente. Yo digo que es hora de salir corriendo. No. Mira, Paul Bearer, aquí está yendo el árbitro. A la espalda del Undertaker. Señor árbitro, pero por favor, ¿qué usted cree que pasó aquí? Un binomio perfecto. Quiere desfigurar al hermano como el hermano lo hizo con él. Es exactamente lo que está haciendo Kane. Los escalones metálicos. Lo ha dejado sin piernas, sin costillas. Y este no es el Undertaker que estamos acostumbrados a ver accionar. Yo no creo que se esté guardando algo ni nada por el estilo. Yo creo que aquí no queda mucho más que hacer. Es de poder a poder. Y no sé, ¿será que realmente Mira Paul. Kane está sobrepasando? No. Paul Bearer, por favor, a este nivel llega. Sí. Algo muy malo, muy grave, muy horrible tiene que haberle hecho el Undertaker. WrestleMania 8 vio nacer al Undertaker, amigos. Y ha tenido una gran trayectoria dentro de este evento, pero en WrestleMania 14 lo vimos por última vez. No sé qué estará pensando el Undertaker, que un hombre con quien tuvo una relación tan cercana, de repente, bueno, lo traicione de esta manera, que pase a golpearlo de esta manera en medio de un ya difícil combate. ¿Sabes cuántas superestrellas han caído con la furia del Undertaker en WrestleMania? Ahora le toca a él. Ahora esto va a ser histórico, pero no de la misma forma en que había estado haciendo él historia antes. ¿Y tú qué sabes tanto? ¿Cómo fue que el Undertaker dejó que el fuego desfigurara el rostro de su hermano menor? Bueno, aparentemente, según lo poco que sabemos, dime, realmente el Undertaker pensaba que Kane tampoco había sobrevivido. Por algo es tan aterradora de su presencia. Lo hace aún peor el hecho de que él pensaba que ni existía su hermano. Ha regresado a la contienda, como que ya dijo, bueno, ya que mi hermanito quiere seguir en estas, voy a tener que pararme firme. Abanica la brisa y finalmente la garra de ultratumba. ¡Ay, al hombre que bien la aplica! Una cucharada de su propia medicina para la victoria. 1, 2 y ¡oh! No. Y el propio Paul Bearer estaba ahí celebrando el 3. No sé ni si él se dio cuenta de que el 3 no llegó porque a Kane no le dio la gana.
Sí, hay mucha rabia entre ellos, mucho odio entre ellos. No quiere ganarle Kane a su hermano, él quiere destruir a su hermano. Amigos, aprovechen la imagen del Undertaker en lo que aparentemente podría ser su último WrestleMania. Creo que después de esto, ni físicamente ni mentalmente, va a quedar en condiciones de seguir adelante con su carrera. Se estará desvaneciendo. No puedo imaginarme al Undertaker quedando desvanecido por nadie. Por nadie. Encontró la horma de su zapato. O su hermanito menor que vino con venganza, como quieran decirlo. Pregúntele al árbitro, claro. A ver si se rinde. Y parece estar aconsejándole al Undertaker que se rinda. Y tal vez es la mejor idea en este momento. No puedo ni creer que lo estoy diciendo, pero... Este candado es horripilante. Este candado le está cortando la respiración. Agárralo, agárralo, apriétalo, ahórcalo. Una de verdad impresionante movida de Kane. No sé cómo está o de dónde está sacando la fuerza el Undertaker para reincorporarse, pero parece que lo logra. Por ahí viene, por ahí viene. Cae otra vez. Cae otra vez. Trata de hacer lo que sea, pero Kane no lo suelta. Kane no lo suelta y está de pie y es más difícil poder revertir lo que le está pasando en este momento. Sin embargo, varios jabs, varios impactos al abdomen de Kane. Wow. Y arriba directamente con un cuchillo en la garganta. Solo que le quedaba de respiración, pero una gran combinación, pero vuelve a la lona. Regresa y regresa y regresa y regresa. Mira la condición física, repito, parece ciencia ficción. Viene por más, viene por más. Super codazo para reventarle el pecho. Otra vez con el candado. Buscando la rendición. Es que es más humillante hacerlo rendir seguramente a que le cuenten 3. Me parece que eso es exactamente lo que buscaba, porque lo vimos tener básicamente la victoria en el combate y levantar el cuerpo ya caído básicamente del Undertaker. No hay manera de saber si realmente hubiese terminado o no esto ahí. Pero sin duda, Kane parece que quiere dejar, si nos dejamos llevar por Paul Bearer, desfigurado a su hermano, tanto como terminó desfigurado él. Lo que se hace, se paga. A veces cuando uno hace muy mal algo en la vida, tarde o temprano comienza a perseguirte hasta que te alcanza, te muerde y te deja la marca para siempre. Y que sea algo que te alcanza y te muerde, sea Kane, no parece buena idea para nadie. El enterrador, el Undertaker, nuevamente tratando, para mí, con manotazos de ahogado, de quitarse el castigo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Esto puede cambiar la dirección del combate. ¡Fa! Al rostro. ¡Fa! Al rostro. Y si no le había quemado la cara antes y era pura habladuría, ahora se la está quemando a puños. ¡Oh! Wow. Y a patadas. Wow. Igual por primera vez pienso yo que estamos viendo realmente a Kane. Parece cayendo. ¡Cómo vuela! ¡Ay, mi madre! ¿Cómo voló? ¡Qué manera de caer! ¡Lo perdimos! ¿Vieron el vuelo de este hombre, este gigantón? ¿Cómo cae sobre la mesa? ¿Cómo lo esquiva Kane? ¡Qué inteligente fue! ¡Qué astuto! ¡Qué preciso! Y ahora, buscándolo entre los escombros, no lo deja allí. ¡Mira lo que hace Kane! ¡Wow! Para asegurarse de enterrarlo, de sepultarlo, de desaparecerlo. El árbitro haciendo retroceder a Paul Bearer. La situación poniéndose más peligrosa con cada segundo que pasa. Amigos, Kane ha esperado toda su vida por esta venganza. Quizás él. Mira eso. Pensó esto día tras día de su tormentosa vida. ¡Wow! ¿Cómo lo esquiva? Que esto no se vea impresionante, por favor. 29 años esperando este momento y finalmente lo ha logrado. Kane sigue dando de qué hablar en esto. Nuevamente en pie, ahora buscando las alturas. Peligro para el Undertaker. Lo siento, Undertaker, lo siento. Gracias por una carrera tan bonita. Esto se acaba aquí. Se lanza directamente al coco. Tremendo impacto para el Undertaker, que vuelve a caer. Después del impacto sobre esa mesa, en la forma en que voló, ya no hay más nada que buscar. 1, 2 y 3. ¡Wow! No. No.
Absolutamente impresionante, negándose a caer el Undertaker después de todo por lo que ha pasado aquí. Y sigue adelante. Kane lo ha controlado. Por un momento pensé que de verdad el Undertaker, con remordimientos de conciencia, pues se había mantenido simplemente defendiéndose sin querer atacar. Y me vuelven todavía esos pensamientos a la cabeza. Hasta que lo veo entendido el hermano también de muy mala manera. Pero Kane ha estado sólido de punta a punta. Pobre Pete Rose. Volví a pensar pensando en Pete Rose. Volví a pensar en él. Aquí todo el mundo estaba celebrando, debo decir, pero bueno. Dos metrallas disparándose. El hermano mayor ahora sí está tomando control. Vamos a ver por cuánto tiempo. A las cuerdas, viene con el látigo. ¡No! Falla el lazo, Kane. Y... ¡No! ¡Lo tiene! Busca la tumba, rompecuello. No, se la van a hacer a él. Se la van a hacer a él. Se la van a hacer a él. ¡Qué poder! Se la van a hacer. Tumba, rompecuellos para el Undertaker. Va a descansar en paz. 1, 2. ¿Qué? Acaba de revertir una tumba rompecuellos frente a nuestros ojos. En el último segundo posible, el árbitro incluso huyendo de Kane porque ve la ira. El propio cuerpo de Kane le dejaba saber que estaba en zona de peligro hasta el árbitro. Esto es inadmisible, inverosímil. ¿Qué está sucediendo? Lo estamos viendo. No nos están contando. Tiene que sacarlo de las cuerdas. Si quiere vencerlo de una vez, tiene que sacarlo de las cuerdas. Se tambalea Kane. Mira. Ya está más concentrado. ¿O eres tú o soy yo? Y remata con tremendo lazo. Finalmente hace que caiga Kane. Finalmente esto parece ser como que sí podría irse del lado del enterrador. Y parecía que no quería combatir. Parecía que simplemente quería defenderse. Pero ahora... he cambiado de parecer. Garra de ultratumba. ¿Qué te parece eso, Paul Bearer? ¿Qué te parece eso? Lo está maldiciendo. Maldice al Undertaker. Lo ha contado. Lo va a mandar a dormir. Lo va a mandar a descansar en paz. Así es, amigos. El original. Tumba rompecuellos para Kane. Esto es todo. Aquí Descansa. termina la historia familiar. ¡No! Dios solemne mandándolo a descansar en paz. Pero me equivoqué. ¡Machetazo, guillotinazo! Más de 300 libras, casi 7 pies de altura. Elevado. Mira. Ay. Es que esto es de familia. ¿Otra Va a vez? repetir la dosis. ¿Otra vez? Va a repetir la dosis. Tumba, rompecuellos nuevamente. Ahora sí, no hay más nada que hacer. No inventen. Descansa en paz. Oye, que tengan unos paramédicos cerca para este hombre que le está dando un bayú. Yo no sé cómo le puede dar un ataque al corazón a alguien que no tiene corazón, pero bueno. Por favor. Paul Bearer no puede lidiar con que Kane esté a punto de caer aquí. Y yo creo que nadie puede lidiar con el hecho de que no haya caído. Esto es impresionante. Y está mandando al Undertaker al infierno. Lo maldice. ¿Cómo se lanza? Tremendo lazo. Ver a este hombre de esa manera, con ese tamaño volar. No mira cómo puede se ser. pone de pie. No puede Mira ser. cómo comienza a incorporarse. Es inadmisible, te lo estoy diciendo. Esto no es verdad. Vamos a la tercera. Ay, Dios mío, lo acaba de enterrar con otra tumba rompecuellos. Ahora sí me preparo para el descansa en paz. ¿Viste que trató de impedir la cuenta otra vez? Y tuvo que hacerlo con enganche de pierna y todo. Mira ahora Paul Bearer lanzando hasta una silla al cuadrilátero. Por aquí está el ganador, el Undertaker. ¡Fuera, árbitro! Está molestísimo. No va a permitir que esto suceda. Algo muy grave tiene que haberle hecho el Undertaker a este hombre. Muy grave. Mosca Paul. Tienes que acabar con él, le dice.
Tienes que acabar con él, pero van a acabar con el propio Paul Bearer. Derecha para Paul Bearer. Este hombre es como tu padre. En todo caso, fue. Bueno, si según las malas lenguas le hizo lo que le hizo a su padre biológico, ¿qué no le va a hacer este padre postizo? La silla fue entregada por Paul Bearer. Se acabó el combate, sí. Y quizás no salió victorioso, pero Kane quiere tener la última palabra. Y eso el mundo nunca lo va a olvidar. Mira cómo lo defiende. Cómo lo aupa. Parece que quiere que haya aún más castigo. El Undertaker logró la victoria en el combate, pero esto no ha terminado. Lo importante es quién va a tener la última palabra. No, sobre la silla no. Sobre la silla no. Tampoco así. Sobre la silla no. ¡Qué demonios! Sobre la silla le toman rompecuellos, amigos. La cabeza del enterrador del Undertaker, el príncipe de las tinieblas, aterrizado sobre el frío metal. Y todo esto pedido por el propio Paul Bearer. Y al final, el ganador, que salió hasta con un escupitajo de Paul Bearer, queda tendido, mientras que el perdedor sale caminando. Fin de mundo. ¡Oh! Las fuerzas de Ultratumba lo están ayudando para que se vuelva a poner en pie. Y tenemos el presentimiento de que esta guerra entre estos hermanos, amigos, está muy, pero muy lejos de terminar. Esto no se queda así. Y WrestleMania 14 lo celebra. El Undertaker irá por su alma.